Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Como ya habíamos avanzado, amigos, nuestro editorial de hoy, titulado García Castro cae ultimado, se refiere durante todo el trayecto sobre aquel vil asesinato cometido contra aquel valioso periodista. Y dice así: ayer fue recordado el 49 aniversario del asesinato del controversial periodista Gregorio García Castro, llamado cariñosamente Goyito, oriundo de Santiago, donde dio los primeros pasos que lo llevaron a ser un periodista de los más enterados y leídos del país. Muchas veces Goyito nos lució controversial. Tras el doctor Joaquín Balaguer verse obligado a irse al exilio e instalarse en Nueva York, García Castro estuvo a su lado ofreciendo reportajes sobre el exmandatario, quien tuvo una noche que asilarse en la Nunciatura Apostólica y que luego se estableció en la Babel de Hierro. Mantenía la esperanza de algún día regresar al país, lo cual logró tras el estallido de la Revolución de Abril como pasajero en uno de los aviones del país invasor. Goyito entonces actuaba como si fuera un cuadro del movimiento que Balaguer llegó a formar en Estados Unidos, bautizado con un nombre muy distinto al de Partido Reformista, como fue bautizada la organización ya estando de vuelta en nuestro país. Durante mucho tiempo, García Castro lucía que tenía a Balaguer como su líder político, algo que cambió tiempos después al ver que el gobierno se había convertido en perseguidor de la juventud dominicana. Por su posición contestataria, Goyito se agenció poderosos enemigos, muchos de ellos en el estrato de generales balagueristas y mucho más, cuando le dio gran obertura a la presencia del grupo guerrillero cuya cabeza fue el coronel de Abril Francisco Alberto Camaño Deñó, quien vino con el nombre de guerra de Comandante Román. Debemos recordar que el guerrillero Toribio Peña Jáquez, a quien Goyito bautizó como el guerrillero sin montaña, llegó a extraviarse al desembarcar, por lo que optó por irse a Santo Domingo, la capital. Domingo García Castro tenía una sección en el vespertino Última Hora titulada En un tris, donde publicaba encendidos comentarios contrarios al régimen, incluyendo alusiones a algunos de los generales que Balaguer tenía a su lado. Algo que llegó a dañar aún más sus relaciones con ese régimen fue quizás la publicación de una entrevista al guerrillero sin montaña, como Goyito había bautizado a Peña Jáquez, entrevista que no fue realizada por él, sino por la redacción, en la cual se decía que el guerrillero había ido a la redacción de Última Hora. Gregorio llega al periódico y se opone a la publicación, pues era concederle a Peña Jáquez, un rebelde que estaba en guerra con el gobierno, la oportunidad de hacer graves denuncias. Es más, para hacer peor la situación, Peña Jáquez fue entrevistado estando dentro de un carro, es decir, que no fue en la redacción. Para los servicios de inteligencia del gobierno, el autor de la entrevista habría sido García Castro, quien para los cuestionados cuerpos de seguridad balaguerista, Goyito sabía de la ubicación de Peña Jáquez, guerrillero que buscaban hasta de debajo de las piedras. No solo la gente del gobierno creía que el autor había sido García Castro, sino que la misma población así lo consideraba, por lo que él sabía que el caso se lo achacarían a él. Goyito fue quien dio la noticia en la televisión de la presencia de Camaño en el país, al tiempo de desmentir un comunicado de las Fuerzas Armadas. Recuerdo que nosotros publicamos un editorial donde poníamos en duda que Camaño hubiese llegado
liderando a un grupo guerrillero. Por ese editorial, el noticiero La Situación Mundial fue cerrado por telecomunicaciones, así como Ondas del Yaque, estación a la que le confiscaron el cristal de la frecuencia. Gregorio llegó a entrevistarse con Balaguer, a quien le aclaró que no había sido él quien le hizo la entrevista a Peña Jáquez. Balaguer le ofrece un cargo diplomático para que salga del país, pues le dijo también que no podía garantizarle la vida. Sin embargo, Rollito se negó a aceptar el cargo. Ese encuentro con Balaguer ocurrió el 19 de marzo y 9 días después, el 28, Gregorio García Castro cae vilmente asesinado en las puertas del vespertino Última Hora. Los autores fueron señalados por una testigo del vecindario, fueron detenidos y más tarde salieron en libertad. Inclusive, el principal, que tenía el rango de cabo policial, se le vio más tarde lucir el uniforme de teniente. García Castro fue el tercer periodista asesinado desde que ocurrió el estallido de la Guerra de Abril. Yolanda Guzmán cae fusilada por las tropas huesinistas en un barrio de la capital. Hilo Gil fue el segundo, detenido en el viejo puente del río Iguamo y llevado a la Romana, donde fue asesinado y su cuerpo tirado destripado en el mar Caribe. A los dos le siguió Goyito y el cuarto fue Orlando Martínez el 17 de marzo de 1975, cuyos autores intelectuales están libres, uno de ellos veraneando en casa de campo. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Ya ustedes ven, amigos, cómo eran las cosas en este país en los tiempos del balaguerato. Las libertades perecían, la libertad de prensa era muy cuestionada por el régimen y los periodistas corríamos peligro día por día. Amigos, Mariupol es escenario de enfrentamientos muy intensos entre las fuerzas rusas que luchan junto a las milicias de Donbass y el ejército de Ucrania, que tiene al lado los batallones nacionalistas. En la ciudad, el 90% de las viviendas se han visto afectadas y decenas de miles de residentes han sido utilizados como escudos humanos por las cercadas tropas ucranianas. Con las fuerzas rusas apretando el cerco, los residentes locales consiguen salir de los sótanos de los edificios. Junto a ellos también salen a la luz las historias sobre lo que pasó en la ciudad asediada. Ya no podíamos escondernos en el piso y corrimos al sótano. Nos escondíamos en el sótano y no tuvo ningún efecto el hecho de escondernos allí. Todo el edificio estaba temblando, contó un residente local. Cerca de un jardín de infancia donde había una tienda, ellos, los combatientes, colocaron morteros, cañones y dispararon contra un edificio. Anteayer un tanque pasó por allí y disparó fuego directo a los edificios. Fuego directo, continuó diciendo el habitante de la ciudad. Una lucha feroz la que se está librando allí. Las fuerzas rusas adelantando, aunque parece que ha habido una pausa, porque se está conversando en la mesa. Se está hablando sobre una posible desescalada de este conflicto. Señores, el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán, salió al frente de quienes cuestionan los alcances del programa de préstamos que implementa esa institución y le sugirió que comprueben cómo más de 12,000 productores agropecuarios se han capitalizado gracias a los financiamientos a tasa cero. Aseguró que el apoyo financiero del gobierno ha sido fundamental
para garantizar la producción y la seguridad alimentaria del país en momentos en que el sector agropecuario se encontraba descapitalizado debido a la pandemia del coronavirus. Sugirió a esos críticos que pregunten a los 120 miembros de la cooperativa agropecuaria Coopagro si no recibieron 100 millones de pesos a tasa cero. También si la cooperativa de servicios múltiples, los arroceros Copiarroz, también en La Vega, si no recibieron 150 millones de pesos. O pregúntenles, dijo él, a los productores de banano de Mao y Montecristi si gran parte de su deuda no ha sido reprogramada a tasa cero, agregó. Durán habló en el acto de inauguración de la tienda de insumos agrícolas de la cooperativa agropecuaria de servicios Juan Mejía Boyá, instalada con un financiamiento del Banco Agrícola en el distrito municipal Ranchito, provincia de La Vega. Sí, que ha habido muchas críticas sobre supuestos descuidos del gobierno con los agroproductores, pero ya ustedes ven lo que dice el señor Durán del Banco Agrícola, que desmiente esos chismes. China ha ordenado la mayor cuarentena que haya tenido para una ciudad entera desde que inició la pandemia del COVID-19 en ese país hace más de 2 años. La ciudad de Shanghái, de 25 millones de habitantes, estará bajo confinamiento en 2 etapas durante 9 días, periodo en el que las autoridades realizarán pruebas de COVID-19 a cada persona. Como un importante centro financiero, la urbe ha luchado contra una nueva ola de infecciones durante el último mes, pese a que el número de casos no es alto según algunos estándares internacionales. Hasta ahora, las autoridades chinas se habían resistido a poner en cuarentena a toda la ciudad para evitar desestabilizar la economía. Pero después de que el sábado registrara su mayor número diario de casos desde que inició la pandemia, las autoridades parecen haber cambiado de rumbo. Hubo 2.631 nuevos casos asintomáticos en Shanghái, lo que representó casi el 60% del total de nuevos casos asintomáticos de China. Solo el sábado y más 47 casos nuevos con síntomas. El confinamiento se llevará a cabo en 2 etapas, con restricciones en el lado este de la ciudad desde este lunes y hasta 1 de abril, y en el lado oeste del 1 al 5 de abril. Ya ustedes ven, están preocupados los chinos porque ha habido nuevos casos de COVID-19, sobre todo en Shanghái. El señor ex embajador de Francia en China, Japón, el Reino Unido y Alemania, Maurice Bourdon-Montagne, instó en su artículo para el diario Le Figaro, publicado el pasado 25 de marzo, a que Occidente reflexione sobre su propio papel en la crisis que vive Ucrania. Según Bourdon-Montagne, en Europa, escenario del enfrentamiento, las reacciones hacia el conflicto entre Rusia y Ucrania están dominadas por las emociones. No obstante, Occidente tiene intereses muy distintos en relación con la crisis ucraniana que se produce lejos de las fronteras de potencias como Estados Unidos. Bourdon-Montagne sugiere que las acciones adoptadas por Occidente tras el inicio de la operación militar rusa en el país vecino, entre ellas las sanciones impuestas y las cumbres celebradas, no tendrán efecto ya que no afectan la raíz del conflicto. No nos hagamos ilusiones excesivas sobre la eficacia de las sanciones, señaló el ex diplomático. Más arriesgado es lo que suponen las entregas de armas que nos ponen prácticamente en la posición de cobeligerantes y nos exponen al menor incidente que servirá de pretexto para los rusos, opina, advirtiendo
que estamos al borde de la guerra porque aún no se toman en consideración las causas de este posible enfrentamiento. Bueno, ya está hecha la advertencia de este experto en asuntos internacionales, el ex embajador Maurice Bourdon-Montagne. Tenemos, amigos, ahora un reportaje, y es que nos envían sobre vecinos de Las Charcas. Las Charcas, una comunidad vecina en la zona sur de Santiago, que están demandando la terminación de un liceo que hace tiempo el edificio comenzó a construirse y los trabajos han sido paralizados desde hace algún tiempo, desde el gobierno anterior, y quieren que continúen la terminación de ese edificio. Veamos. Mi nombre es José Cunha, presidente de la Junta de Vecinos de Las Charcas, y una vez más, por 10ª vez, estamos exigiendo la terminación de este liceo que tiene más de 7 años paralizado. Hemos conseguido muchas promesas, mentiras, y ya la comunidad está cansada de eso. Así que estamos esperando a ver si paramos al presidente de la República, que va a pasar por aquí supuestamente, a ver si oye nuestro clamor. Ya que tenemos 8 años donde los niños no pueden recibir el pan de la enseñanza, hay niños que se quedan fuera sin recibir la clase porque ya la escuelita que hay aquí en esta comunidad pues ya no tiene más cupo, y es una pena que habiendo una escuela tan grande y el gobierno ya hizo una inversión tan grande, eso esté tirado al zafacón, cientos de millones de pesos. Así que nosotros estamos aquí para acordarle al presidente que en La Charca hay una necesidad y que hay una emergencia de que esto puedan reabrirlo, pero que sea rápido.